Hay una pregunta que todos deberíamos hacernos y es: ¿por qué los científicos no han podido encontrar la prueba definitiva de la existencia de Dios? Para responder a esto, lo primero que tenemos que analizar es la pregunta. Decía Krishnamurti que una pregunta errónea o una pregunta mal hecha conduce siempre a respuestas equivocadas. Si sabemos hacer la pregunta adecuada, la respuesta se puede revelar por sí misma. Así que cuando preguntamos por qué la ciencia no puede encontrar la prueba de que Dios existe, podemos darnos cuenta que en la misma pregunta ya hay un error. Ese error es el nombre mismo o la palabra Dios, ya que esta palabra conduce al error, a la equivocación. Es una palabra que utilizamos sin saber qué es lo que realmente significa. Cuando usamos la palabra Dios, lo primero que se nos viene en la mente, la impronta que está grabada en nuestros cerebros, el arquetipo, es el de un señor anciano con barba y cabello blanco, largo, sentado con un vestido blanco en un trono y con un cetro a través del cual rige el universo, rodeado de ángeles, de arcángeles, de seres celestiales. Bueno, este es el Dios judeocristiano, pero si nos vamos al hinduismo, pues es una imagen muy parecida al dios Brahma del hinduismo. También tiene barba larga, tiene 4 cabezas que miran a las 4 direcciones, oriente, occidente, norte y sur, pero que básicamente cumple la misma función. Si miramos en todas las diferentes religiones, vamos a ver que el arquetipo es casi el mismo. En la tradición de la mitología griega, pues Dios es Zeus, que de hecho suena parecido. Dios, Zeus, tiene un origen etimológico común. Y también es el padre de los dioses, rige el día, el orden, etc. En la mitología escandinava, pues está Odín, que viene a cumplir una función similar, y así sucesivamente. Si miramos todas las religiones de las antiguas a las religiones actuales, pues ese Dios viene a ser muy semejante. Es un Dios humanizado, es una persona y es un hombre. Justamente por eso la gente dice el Padre, es que mi Padre, es que me voy a encomendar al Padre, porque siempre vemos a Dios que además tiene un género y ese género siempre es masculino, siendo esto una representación pues de la cultura patriarcal en la cual los hombres han tenido el dominio y el control de la política, de la religión, y es por ello que han hecho que Dios tenga este género masculino, porque esto le permite al hombre perpetuar su control. Es por eso que no tenemos una mujer papa, una mujer Dalai Lama, y en muchas religiones siempre son los hombres los que tienen el control, los sumos sacerdotes, los que tienen el manejo político y económico. Entonces, detrás de esto ya vemos que hay un tema patriarcal, el hecho de que Dios sea hombre. Pero veamos más profundamente de dónde viene esta palabra Dios. Viene del latín Deus, que a su vez lo podemos traducir como ser brillante. O sea que Dios es la luz, es el día, es el orden. Ahí ya estamos viendo que hay una dualidad, que este Dios está incompleto porque le falta algo para ser Dios. Si Dios es el todo, en todo, entonces debería abarcar todo lo que es, incluyendo las tinieblas, la oscuridad. Pero este Dios solo representa la luz y excluye de sí ese aspecto de las tinieblas. Si lo vemos en el simbolismo del Tao, el yin y el yang del Tai Chi representa la luz y la oscuridad.
Y esa luz y oscuridad es lo femenino y es lo masculino. La luz es lo masculino y la oscuridad es lo femenino. Entonces vemos que este Dios judío-cristiano pues está incompleto porque solamente representa la luz pero deja por fuera la oscuridad. Es decir, que no es un Dios total. Más bien es un Dios dualístico donde esa oscuridad representa el aspecto femenino de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando negamos el aspecto femenino? No solo se niega, sino que se cataloga poniéndole la etiqueta de malo. Y ahí nace el concepto del bien y del mal. Entonces queda el Dios en su aspecto masculino, de ahí que todo el poder patriarcal que ejerce el hombre a través del control religioso está sustentado en esta idea que es errónea. Porque Dios, si fuera el todo en todo, pues abarcaría no solo lo femenino y lo masculino, sino que incluso trasciende estos estereotipos de género y está más allá de todo, de la luz, de la oscuridad, de lo femenino, de lo masculino, y abarcaría todo lo que es. Así que es este Dios que fue creado por el hombre, y oído lo que estoy diciendo, este Dios masculino, humanizado, con barba, fue creado por nosotros como una proyección de nosotros mismos. Ese Dios es una proyección de nuestra figura paterna. Es decir, que creamos a un Dios que se pareciera a nuestro papá y que tuviera todas esas cualidades y defectos de nuestro papá. Un Dios amoroso que cuida de los suyos, que es compasivo con los suyos, pero que es duro con los que le fallan o con los que lo traicionan, que es un Dios celoso. Esto lo vemos en numerosos textos. Celoso quiere decir que no permites que adores otros dioses, otras representaciones de la deidad. Así que este Dios básicamente pues es construido representando los aspectos de nosotros mismos, de lo que sería ese Padre ideal que todos queremos. Es la forma en que lo proyectamos. Y ha servido de excusa para construir imperios. Por ejemplo, los judíos durante milenios pues invadieron toda la zona de Canaán, exterminaron a sus pueblos con la disculpa de que su Dios los había elegido a ellos para ser los dueños de estas tierras, y seguimos viendo eso hoy en día. Y entonces hay una creencia religiosa que apoya lo político, porque ahí es donde religión y política se unen en una sinergia pues bastante tóxica, porque entonces en nombre de Dios podemos invadir y asesinar a otros pueblos, porque solamente nosotros somos los hijos de Dios, los elegidos de Dios, y si los demás no son hijos de Dios, pues podemos tener, digamos, un permiso para exterminar pueblos, sociedades, creencias. Y esto lo han hecho todas las religiones a lo largo de la historia. Lo hicieron los persas, fue uno de los primeros pueblos en hacer esto, en crear grandes ejércitos en torno a unas creencias religiosas. Lo han hecho los judíos, lo han hecho los musulmanes, lo han hecho los cristianos, lo han hecho los católicos. También aquí en América, pues si vemos todas las tradiciones prehispánicas, los mayas, los incas, hacían exactamente lo mismo, exterminar pueblos en nombre de su Dios. Así que si vemos este Dios tan mezquino, tan egoísta, que sí ama y sí protege, pero únicamente a los suyos, únicamente a los que se encomiendan a Él, a los que se bautizan en su determinada creencia o religión, es decir, que es un Dios mezquino, porque su amor no es incondicional, su amor no es para todos, sino que está limitado a las personas que se vinculan a determinada religión. Ahí entendemos por qué la ciencia nunca ha podido encontrar pruebas de la existencia de Dios, porque es imposible que los científicos encuentren pruebas de la existencia de algo que fue creado, inventado por los hombres,
de una proyección de nuestra propia humanidad. Entonces, por eso decía que la pregunta de por qué los científicos no encuentran la prueba de la existencia de Dios, pues está mal formulada, está mal hecha, y una pregunta errónea siempre nos va a llevar a una respuesta errónea. Así que si nos liberamos de este concepto humanizado de Dios, de esta proyección que ha sido creada por nosotros mismos, y miramos más a fondo, pues tenemos que ver entonces si hay un poder, una fuerza espiritual trascendente. Entonces, ¿qué es y qué nombre le podríamos poner? Albert Einstein, que premio Nobel y el creador de la teoría general de la relatividad y muy famoso por muchos de los avances en el campo de la física, pues tenía una particularidad, que él sí creía en Dios, pero él no creía en ninguna religión. Einstein era judío por su ascendencia genética, pero él no pertenecía a la religión judía. Sin embargo, él sí era una persona con unas convicciones espirituales muy profundas, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo podemos ver en sus cartas con las que se escribía a sus amigos, y en las respuestas que dio en algunas entrevistas. Él decía que él creía en Dios. Cuando le preguntaron, un periodista, ¿usted cree en Dios? Le dijo, sí, yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza era otro judío por allá creo que era aproximadamente del siglo XVI, XVII. En aquella época fue un judío que se retiró de la religión judía. De hecho, fue expulsado porque pues él rechazaba todos los principios de la religión tradicional judía. Y él llega a una conclusión muy interesante, de que Dios es la naturaleza, es decir, Dios es el universo. Entonces, aquí Spinoza nos da una visión panteísta de la espiritualidad. ¿Qué significa panteísta? La palabra pan significa en griego todo, y teos es Dios. Entonces, panteísta significa todo es Dios. Esta visión panteísta de Spinoza pues es totalmente opuesta o diferente a la visión dualista de las religiones tradicionales. ¿Por qué la llamamos dualista? Dualista viene de dos. Hay dos. ¿Cuáles son los dos? El universo, que está aquí, y el Dios, que está allá en el cielo, separado del universo. Por eso se llama dualismo, dos, doble. Hay una separación entre Dios y en el universo. En cambio, en el panteísmo todo es Dios, o sea, no existe la separación, no existe. Y Albert Einstein le responde a este periodista, yo creo en el Dios de Spinoza, que no se entromete en los problemas de los hombres. Es decir, el Dios dualista es un Dios que juzga, que critica, que mira, según las religiones, te juzga si no estás en su iglesia, te juzga si no vas a la misa o al culto los domingos. Es un Dios que te juzga si te gustan las personas del mismo sexo, o si comes carne, o etcétera. Y no solo juzga, sino que también castiga, pero también premia a los que lo alaban y a los que lo aclaman. Y ahí viene una de las cosas más absurdas, y es, ¿para qué necesita Dios alabanzas? O sea, si Dios es el todo, si Dios ya está completo, si es el todo en todo, ¿para qué necesita que nosotros lo alabemos, lo adoremos? Esto no tiene sentido. Es como si Él necesitara de nuestra energía para alimentarse, pero no tiene sentido que un ser que ya es completo requiera ser alabado. Así que este Dios que plantea Spinoza en el panteísmo es la misma naturaleza, y tiene una particularidad muy interesante, y es que no juzga en el sentido de que te voy a juzgar, te voy a premiar, te voy a castigar. No, simplemente ¿qué hace el universo? Este Dios que se convierte a sí mismo en el universo, se materializa, entonces crea unas leyes. Las leyes están allí, son las leyes de la física descubiertas por Newton,
mejoradas por Einstein y por todos los científicos que han venido a lo largo de las diferentes épocas. Y estas leyes funcionan por sí solas, son leyes que están allí y funcionan. Creas o no creas en Dios, van a funcionar. O sea, si coges una piedra y la tiras hacia arriba, pues la piedra va a volver a caer porque son las leyes de la física. Pero también hay algunas leyes espirituales que los científicos no han descubierto todavía o no ha habido como una forma de probarlas, pero que también funcionan allí. Es decir, por ejemplo, la ley, yo la llamaría la ley de la resonancia, y es decir que resuenas con las personas, condiciones o situaciones que vibran en tu misma frecuencia. Es decir, si tú vibras en la frecuencia del amor, de la gratitud, pues te ves atraído a personas, situaciones y eventos de esa misma categoría. Pero si tú vibras en la queja, en el odio, en el rencor, en la venganza, atraes personas, situaciones y condiciones que pertenecen a esas mismas categorías. Por ejemplo, otra de las cosas que la ciencia aún no logra descubrir cómo funciona, pero es el fenómeno de las sincronicidades también, que es lo que llamaríamos los milagros, porque esas sincronicidades son coincidencias significativas que ocurren cuando nosotros nos conectamos con la fuente de la conciencia cósmica y hacen que el universo empiece a operar. Es como si estuviera operando a nuestro favor, como si estuviera conspirando a nuestro favor, pero lo que sucede es que en el momento en que nos abrimos, nos entregamos, confiamos, nos descubrimos esa unidad con la conciencia, estas sincronicidades empiezan a operar para organizar nuestra vida y hacer que podamos crecer y desarrollar todo nuestro potencial. Pero el tema de las sincronicidades es muy interesante y no vamos a profundizar hoy acá. Bueno, Spinoza decía algo muy interesante también, y es que él opinó de muchas cosas, y él opinó sobre Jesús, y él decía que Jesús, que los milagros de Jesús no habían sucedido, se los había inventado la religión, porque Dios, cuando se convierte en universo, Dios y el universo es lo mismo, entonces crea unas leyes de la física y dice Dios no puede violar sus propias leyes. Entonces las cosas que hacía Jesús pues violaban las mismas leyes de la física. O sea, ¿cómo podría Dios crear unas leyes y luego violarlas? Es muy interesante este punto de vista, y lo que vemos es que sí, Jesús en cierto modo fue creado bueno, Jesús existió, yo creo, siento que existió, y hay muchas evidencias que lo demuestran. Creo que vino al mundo como un ser despierto a enseñarnos el poder del amor, de la compasión, del perdón, todo lo que el mundo necesitaba hace 2000 años y hoy en día lo necesita más que nunca. Pero la religión, cuando el Imperio Romano tomó la figura de Jesús y la utilizó con fines políticos, pues le confirió unos poderes para convertirlo en Zeus, para darle todos los poderes de los dioses griegos y romanos, para que los ciudadanos romanos pudieran aceptarlo. O sea, había más fines políticos detrás de esto, pero entonces el tema de los milagros es muy cuestionable. Alguna vez escuché a un sacerdote colombiano muy famoso, el padre Linero, explicando, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces, que él multiplica 5 panes y 5 peces para darle, creo que a 5,000 personas. Y lo que decía el padre Linero era, claro, el milagro sí lo hubo, y esto lo decía un sacerdote. Él decía, pero el milagro consistió en que los que tenían compartieron con los que no tenían. Entonces lo que hicieron fue un compartir. Si alguien tenía 10 peces y 8 panes y el otro no tenía nada, pues lo que hicieron fue reunir de los que sí tenían y de los que tenían más, y hicieron, mejor dicho, una colecta, y luego la redistribuyeron nuevamente en la población y alcanzó para todos. Me parece fantástico la explicación de este milagro. Bueno, y hay muchos otros temas que pueden haber sucedido, porque también se ha demostrado que bajo ciertas circunstancias pueden ocurrir curaciones espontáneas,
Cuando la persona toma conciencia de su enfermedad o hace un insight, un darse cuenta profundo en su vida, pero no es el tema que quiero profundizar hoy, solo quería darles esta perla sobre la opinión de Spinoza acerca de Jesús y terminar con esto. Cuando nos damos cuenta, así que si realmente quitamos la palabra Dios y nos damos cuenta que el universo es eso que se llama Dios. De hecho, yo prefiero usar la palabra conciencia, me parece una palabra más amplia, más incluyente, más abarcante. Sin embargo, a veces utilizo la palabra Dios para que las personas me entiendan, pero me parece que la conciencia es una palabra más amplia, aunque ninguna palabra puede descubrir eso que algunos lo llaman el uno, el absoluto, la totalidad, el Ein Sof, todos estos nombres, pero ninguno puede abarcar porque la mente no es capaz de comprender esta realidad. En el hinduismo se habla de Maya, que es la ilusión, el velo que no nos deja ver a Dios, y Maya es justamente la mente que nos hace creer que estamos separados los unos de los otros. Así que si queremos encontrar esta experiencia espiritual y descubrir a el uno, a la conciencia, a la totalidad, pues tenemos que desprendernos de la religión, porque la palabra religión viene del latín religare, que significa unir de nuevo, o sea, unir de nuevo al hombre con Dios, y parte de una mentira. Todas las religiones parten de una mentira, que estamos separados de Dios, por eso nos quieren unir de nuevo. O sea que ese enfoque ya de por sí está equivocado, hay que salirnos de ese enfoque y pasar al enfoque de que ya somos el uno, somos el todo, somos la conciencia, la totalidad en el universo, y realmente el despertar, porque lo que buscamos es darnos cuenta de eso, darnos cuenta de nuestra realidad, que lo que somos no está limitado a este cuerpo físico que tenemos, no está limitado a las piernas, los brazos, el tronco y la cabeza, que lo que somos es mucho más, que es el universo, que todo es perfecto, que cada vez que salimos a la calle y vemos el mundo, estamos viendo la conciencia, o si lo quieres seguir llamando Dios, estamos viendo a Dios en el árbol, en el niño que llora, en el perro que va por la calle, en la hormiga que está caminando sobre tu piel, en el viento, en el sol que te toca. Dios está en la nube, en la lluvia, en la casa, en la construcción, en el olor a pan cuando pasas por la esquina de la panadería, en la comida que te alimenta, está en todo, absolutamente, es el todo y está en todo, y todo está hecho de Dios, porque aunque todo parece tan sólido, en realidad todo, tanto lo orgánico como lo inorgánico, está compuesto de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de partículas subatómicas, y estas partículas subatómicas son información y energía, son la manifestación de Dios, son conciencia, no son algo físico, no son algo sólido, son energía, son espíritu. Ese es el espíritu, esa energía de la que están hechas las partículas subatómicas. Ese apeiron que llamaban Anaximandro, que es la energía indeterminada que puede tomar cualquier forma. Eso es lo que constituye todo lo que es, y es la raíz de la existencia, y ese es el espíritu, y ese es, si lo quieres llamar Dios, si quieres llamarlo conciencia, si quieres llamarlo el uno, el absoluto, si quieres no lo llames por ningún nombre, simplemente siéntelo, vívelo, disfrútalo. ¿Y cómo se logra esto? Tomando conciencia del aquí y el ahora, porque la mente, todos los pensamientos son maya y nos hacen creer que estamos separados. Cuando pensamos en el pasado y en el futuro, nos vemos como seres separados, pero cuando experimentamos el momento presente, el aquí y el ahora de una forma plena en cualquier clase de actividad que estemos realizando, entonces ahí conocemos
de primera mano sentimos, vivimos y experimentamos, ahí tenemos la experiencia directa de la conciencia, o como quieras llamarla, de Dios, del uno, de la totalidad. Un día lleno de conciencia para ti.